Bueno, pues buenas noches a todos y bienvenidos a esta sesión general del Instituto GAU Guillermo Ábalos Urzúa. El día de hoy es una sesión sumamente interesante, un tema muy interesante de lentes multifocales y de foco extendido. El día de hoy la sesión estará a cargo de la doctora Jessica Sánchez, residente de segundo año, y como invitado especial tenemos al doctor Miguel Ángel Ibáñez. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Adelante, Jessica. Gracias, doctor, por la presentación. Bueno, iniciamos. Buenas noches a todos. Yo soy la doctora Jessica Sánchez Navarro, R2 del Instituto Guillermo Ábalos Urzúa, e iniciaremos ya con la sesión del día de hoy con el tema de lentes intraoculares multifocales y EDOF, indicaciones y limitaciones. Y nos acompaña nuestro invitado especial, el doctor Miguel Ángel Ibáñez Hernández. Daremos un poco del currículum del doctor, quien es un cirujano oftalmólogo egresado del Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano de Seguro Social, con subespecialidad en segmento anterior y cirugía refractiva. Es egresado de la Universidad de Guadalajara, maestro de pregrado y posgrado de la Universidad de Guadalajara y TEC de Monterrey. Es ex jefe de servicio de oftalmología del IMSS en Guadalajara. Es pionero en técnicas quirúrgicas oftalmológicas, revisor de la Revista Mexicana de Oftalmología y Ophthalmic Surgery, autor de múltiples trabajos en revistas nacionales e internacionales, y actualmente realiza su práctica privada en el Centro Médico Puerta de Hierro. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros presente. Adelante, Jessy, es un placer. Gracias. Bueno, la plática de hoy, como comentó el doctor, es de suma importancia, ya que actualmente la cirugía de catarata y corrección de presbicia es de las cirugías que más se realizan y cada vez están más actualizadas con mayor tecnología en los lentes intraoculares que se implantan, ya que existe una mayor exigencia para satisfacer refractivamente a nuestros pacientitos. Actualmente ya hay cerca de más de 100 distintos tipos de lentes intraoculares multifocales, y actualmente se están desarrollando también el futuro de los nuevos lentes que se llaman de enfoque extendido o EDOF. Entonces, de este modo, el cirujano debe de disponer de la base de conocimientos necesarios para proporcionar así una independencia óptica personalizada con el menor fenómeno fótico o menor disfotopsias y la menor pérdida de contraste posible, al mismo tiempo que consigue la satisfacción individual del paciente tras la cirugía de catarata y corrección de presbicia. Bueno, muchos aspectos de los cuales tenemos que tomar en cuenta para que le vaya bien al paciente. Tenemos que hacer una adecuada selección del lente intraocular. Una planificación preoperatoria exhaustiva y una buena selección del lente intraocular nos ayudará a la optimización de los resultados refractivos de la cirugía de catarata. Principalmente tenemos que estudiar bien al paciente. ¿Qué es lo que quiere el paciente? Tenemos que también preguntar a qué se dedica, qué hace en su rato libre, hacer un buen interrogatorio, tanto de patologías sistémicas como oculares. Tenemos que checar que no tenga alguna patología corneal que se contraindique, una patología de retina o problemas de lágrima que nos puede afectar importantemente la calidad visual, o entre otras como glaucoma y como distrofia de Fuchs y todos esos. Y también tenemos que checar el astigmatismo y las aberrometrías,
ya que todo esto nos va a impactar en la calidad visual y las disfotopsias. Y también, por último, pero no menos importante, es que tenemos que tener un buen cálculo de lente con una buena selección de la fórmula. Bueno, vamos a hablar un poco de distintos lentes multifocales y EDOF. Los principios son, vamos a hablar de lente multifocal, que este se caracteriza por tener una óptica difractiva para dividir la luz en varios puntos focales. Es decir, como vemos aquí en la imagen, en el inciso B, vemos que el lente multifocal tiene distintos puntos focales, uno de cerca y uno para lejos, así dándonos una buena visión cercana, intermedia y lejana. Mientras por el otro lado tenemos al LIO EDOF, que por sus siglas son Extend Depth of Focus, y lo que nos va a hacer vamos a alargar un punto focal para un mayor rango de visión, como nos se observa en la imagen del inciso C. Este nos va a causar un efecto de foco elongado, el cual nos va a proporcionar un rango de visión muy buena de lejos e intermedia, con un muy bajo nivel de disfotopsias, deslumbramientos y de halos. Esta es una característica que es una ventaja versus a los lentes multifocales. Bueno, los lentes multifocales, ¿cómo funcionan? En un esquema óptico, aquí tenemos un ojito que, como ya les había comentado, entra la luz y tenemos el principal punto, el punto focal de cerca, el punto intermedio y el punto lejano que va a llegar a nuestra retina, específicamente a la mácula. Y por otro lado tenemos los lentes tipo EDOF, que estos normalmente se llaman con diseño tipo Echelette, que estos tienen una aberración esférica negativa y un patrón difractivo acromático que nos va a hacer que la luz que entre se alargue en un solo punto focal y compensar las aberraciones cromáticas de la córnea, permitiendo así una menor pérdida de luz. De los lentes multifocales tenemos prácticamente dos tipos. Uno que se llama refractivo, que básicamente tiene distintos anillos que van a cambiar la temperatura, que tratan de utilizar la luz 100% para que todos estos anillos converjan en el punto lejano y así tener la luz disponible 100%. El otro tipo de lente multifocal se llama difractivo. Se caracteriza por tener pequeños quinoformas que prácticamente son como prismas que nos van a dar una dirección, nos van a ayudar a mejorar la dirección de la luz. Y también se caracterizan por tener, en vez de las quinoformas puntiagudas, los nuevos lentes intraoculares nos van a tratar de suavizar esta agudización, lo cual nos permite que los efectos de luz sean menos y haya menos halos y starburst y todo eso. Y también una agudización nos permite que los sean más, los difractivos como tal son dependientes de la pupila, entonces son más sensibles al desentrenamiento. Las diferencias prácticamente, los refractivos son dependientes de pupila
y los difractivos son menos dependientes. Los refractivos son más sensibles a los descentramientos y los difractivos van a ser más tolerantes a estos descentramientos. Los refractivos van a ser sensibles al ángulo capa y los difractivos van a ser más tolerantes al ángulo capa. Y ambos tienen potencialmente riesgo de desarrollar las disfotopsias y ambos también disminuyen la sensibilidad del contraste. Ahí. Entonces, prácticamente, ¿cuándo vamos a usar una lente difractiva? Cuando necesitamos una buena visión cercana, y la lente refractiva cuando necesitamos una mayor visión intermedia o lejana. Bueno, ahora sí, hablando de los lentes intraoculares multifocales que hay en el mercado, existen los bifocales y trifocales. Actualmente, con las mejorías en tecnología, los bifocales actualmente ya se están un poco dejando de usar. Entonces nos vamos a basar en los trifocales. Esta es una tablita donde nos mencionan el modelo trifocal con su tecnología, ya sea difractiva o difractiva tipo sinusal o EDOF, el fabricante, qué tanta adición tiene o punto de desenfoque, el material de cuál están compuestos y su aberración esférica. Bueno, ya hablando de los principales lentes trifocales que vamos a tener en el mercado en México, empezaremos con el Atelisa Tri, que este es un lente de la compañía de Zeiss y tenemos que también checar bien el tipo de material de nuestros lentes por las propiedades que nos pueden proporcionar. Este en particular es de acrílico hidrofílico en un 25% con una superficie hidrofóbica. Este es de tipo difractivo, tiene un índice de refracción de 1.46 y un número AB de 58, que más adelante vamos a platicar acerca de estas características. Este tiene una adición de cerca de más 3.33 y una intermedia de más 1.66, que esta nos permite ver bien de cerca a 36 centímetros y una visión buena a 72 centímetros intermedia. Este es asférico de menos 0.18. Tiene una zona óptica de 6 milímetros, que es este, y un diámetro total de 11. Entonces, también en los diámetros totales nos tenemos que fijar, ya que, por ejemplo, si un paciente tiene un white to white muy mayor de 11, o sea, un 12, pues se va a estar descentrando este lente. La angulación de las ápticas es de 0%. Este es característico en forma de plato y va de un rango de dioptríco de 0.0 a más 32. Otro lente que usamos mucho es el Pan Vision del fabricante Physio. Este es un lente trifocal, como vemos aquí en la imagen. Tiene los anillitos y es de tipo difractivo. Este es hidrofílico y va a tener un índice de refracción de 1.46 con un número AB de 58. Esta tiene diferente al Atelisa Tri una adición de 3 puntos cercana de más 1.75 intermedia, que nos da una buena visión cercana a 34 centímetros y una visión buena intermedia a 68 centímetros. Entonces también en esto nos tenemos que fijar, ya que algunos pacientes requieren mejor visión a tal distancia o a ver a qué se dedican, a la computadora o al celular, y ofrecerles el lente más específico para sus necesidades. Este también es un lente asférico, con una zona óptica de 6.15 y un diámetro total pequeño de 10.75, con una angulación de las ápticas de 5 grados. Y este va de un rango dióptrico de 10 dioptrías hasta 35 dioptrías.
y va incrementando de 0.5 dioptrías. El tercer lente más usado también y el más como novedoso es el Panoptix de Alcon. Este es el Acrysoft EQ, que este es un acrílico hidrofóbico. Es una tecnología difractiva refractiva con un índice de refracción un poco mayor de 1.55 y un número AB menor, que después vamos a checar en qué nos puede afectar esto. Una adición de más 3.25 cercana, una adición intermedia de 2.17, que esta nos va a ayudar a una mejor visión intermedia un poco más larga, a 80 centímetros. Es asférico negativo también. Se caracteriza también por tener un cromófero que nos va a ayudar un poco a la luz que va a llegar al EPR. Es pupilo independiente supuestamente, pero aquí la compañía sí te dice que tiene que tener preferentemente menor de 4.5 de medida. La zona óptica es de 6, el diámetro total es de 13 y el riesgo de glistening que mencionan algunos artículos es un poco elevadito. También hay que tenerlo en cuenta. Y este también va de un rango dióptrico de 13 dioptrías a 30. Se van incrementando de 0.5 y el otro rango es de 31 a 34 con un intervalo de una dioptría en incrementos de una dioptría. Bueno, también tenemos que ver el de focus. Esto quiere decir que a qué tanta distancia vamos a estar desenfocando o qué tanta distancia vamos a tener buena visión. Aquí comparando los 3 lentes trifocales más usados, tenemos que los 3 van a ser muy buenos a una distancia lejana, un poco mejor a distancia intermedia el Panoptix y un poco mejor a distancia cercana el Panoptix y el Fine Vision. Bueno, hablando del otro grupo de lentes que vamos a platicar el día de hoy, son los lentes EDOF, que ya hay tipo EDOF y tipo monofocal con tecnología EDOF, que de estos también tenemos tecnología difractiva y refractiva. De los más comunes de EDOF o rango extendido o focus extendido es el Atelara, el Fine Vision, el Symphony, el IC8, que este va a ser un verdadero EDOF. ¿Qué otro tenemos? El BBT. Y actualmente los más nuevos son los Isopure de la marca Physiol y el Enhance de Johnson & Johnson. Bueno, en este artículo, para elegir un buen lente también tenemos que basarnos obviamente en evidencia. Este es un artículo que hizo mucho metaanálisis con diferentes ensayos clínicos aleatorizados y prácticamente Gatinelli y Rampart clasificaron a los lentes de foco extendido en 3, en verdaderos EDOF, en monofocales plus y en lentes que tienen efecto EDOF. De estos, los que conocemos mucho son el BBT, que en sí es un lente monofocal plus, y el Atelara es un EDOF. Bueno, acá tenemos otra tablita donde ya vemos un poco más de características de los lentes. Este es el Atelara. Este es el Symphony. Y este es el Synergy. Este Synergy de Johnson & Johnson también es un lente EDOF,
que tiene tecnología bifocal, que nos va a dar una mayor adición respecto al Symfony de más 1.5. Otros lentes EDOF, pero ya monofocal, son el BBT, el Isopure y el Enhance. El BBT, como todos sabemos, es de Alcon. El Isopure es de Physiol. Y el Enhance, que creo que todavía no llega a México, pero está por llegar, es de Johnson & Johnson. Vamos a hablar un poco de los lentes EDOF. El Symfony es un muy buen lente. Es de Johnson & Johnson. Este ya salió hace tiempito. Es de los principales, es el primer lente de rango extendido que aprobó la FDA. Este es una tecnología difractiva con un índice de refracción de 1.47 con un muy buen número AVE de 55. Este es de acrílico hidrofóbico. Como mencioné, los EDOF tienen tecnología Echelon. Es asférico en su centro. Tiene muy buena profundidad de cerca y una excelente visión de lejana e intermedia. Otro lente de rango extendido tenemos el Atelara. Este es de la compañía Zeiss. Este igual va a ser EDOF, difractivo, es hidrofílico y tiene un índice de refracción de 1.46 con un buen número AVE de 58. Lo novedoso es que ya no da los efectos disfotópicos que daba el lente multifocal, y este es asférico en el centro, y tiene un rango de desenfoque de más 0.95 dioptrías y de más 1.9. Este tipo de lente tiene, como les mencioné anteriormente, las quinoformas un poco más suaves en sus bordes. Y por último, vamos a hablar del BBT de Alcon. Este es también muy buen lente tipo EDOF con tecnología X-Wave. Eso quiere decir que no es difractivo, sino que es refractivo, ya que tiene una meseta elevada de una micra en el centro, como podemos ver aquí en la imagen. Y en su cámara posterior es hidrofóbica y también se caracteriza por tener muy pocos fenómenos fóticos. Este es pupilo independiente y nos va a dar una excelente visión de lejos, intermedia, de alta calidad y una visión funcional de cerca. Y acá se hizo un estudio que lo que más reportaron fue glare, pero en prácticamente todos los pacientes estaban satisfechos y se neuroadaptaron de 6 a 12 semanas después. Estos son los efectos adversos de los cuales les estaba hablando. Podemos tener glare, halo o starburst, como destellitos. Que el Panoptix, que es el trifocal, se caracteriza por tener glare. El Atellicer Tri también tiene halos y glare. Y el Physiol de Fine Vision es el que se caracteriza también por tener un poco menos de glare. Comparado acá con el BBT en la parte inferior, ya se presume que ya es mucho menos los efectos adversos que podemos ver. También otro aspecto que tenemos que analizar es la distribución de la luz que vamos a tener en cada foco. Ya que casi con todos los lentes perdemos de un 12% de la luz que va a entrar a nuestro eje visual. Y prácticamente se concluyó de los trifocales que el Fine Vision tiene un buen rendimiento para los 3 focos y el Panoptic tiene una mejor. Y tenemos que basarnos prácticamente en buenas revisiones sistemáticas como Cochrane, y este último estudio que hizo la
Academia Americana de Oftalmología, que ya evaluó y comparó los lentes multifocales y de foco extendido que había en el mercado en el 2020 y prácticamente concluyeron que las indicaciones para estos lentes es que tengan presbicia, que se necesite cambiar un lente refractivo, que tenga catarata o que se necesite hacer un piggyback de segunda procedimiento. Los factores negativos o como contraindicaciones que tengan una patología ocular significante, que tenga el paciente muy altas expectativas de lo que va a ver. Entonces tenemos que ser súper sinceros con los pacientes, explicarles que va a tener efectos adversos y que va a disminuir su sensibilidad al contraste y ser sinceros con los pacientes. Otro factor negativo es que ya están haciendo mucha facorrefractiva en pacientes muy jóvenes, entonces es como un factor negativo. Que tengan buena visión antes de operarlos, que tengan una pupila más de 0.6 de diámetro y que tengan una personalidad tipo A. Esos son los factores negativos. Y para un buen preoperatorio tenemos que, como les había mencionado, hacer una buena interrogatorio, una buena historia clínica, ver los deseos del paciente, evaluar la sensibilidad del contraste, hacer una buena biometría y refracción y hacer otros estudios complementarios para ver que la mácula esté bien, con una OCT de mácula, una topografía para ver las aberraciones y también hacer una pupilometría y medir el ángulo capa para que nos va a ayudar a varios lentes. Y podemos también hacer un cuestionario de la calidad visual de nuestros pacientes. Y como tal también concluyeron que los efectos adversos que siempre se van a esperar son halos y glares, que siempre se va a reducir la sensibilidad del contraste, que va a haber disfotopsias, que va a haber sombras, que van a ver como tipo ondulado, que puede que queden ametropías residuales, que la mayoría pues va a tener opacidad de cápsula posterior y que muchos de plano no se van a adaptar. Y esto es lo que concluyó este estudio de Rampart y Cartinel. Entonces, ¿por qué tenemos que conocer las características de estos lentes? Esto es para que tengamos una buena selección y no nada más ahí elegir por nomás. Y unas buenas características de los lentes o lo que tenemos que buscar en un lente es que una de las principales cosas es que se corrija la aberración cromática. Esto quiere decir, ¿o qué es aberración cromática? La aberración cromática es el enfoque prácticamente de los colores primarios. O sea, es una distorsión óptica que va a tener la incapacidad del lente para enfocar todos los colores primarios en un punto de convergencia, que son el azul, el verde y el rojo. Entonces tenemos que buscar que un lente nos corrija esta aberración cromática. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a buscar el número AB. Entre mayor número AB que tenga el lente, nos va a dar una mayor calidad visual y por consecuente vamos a reducir la aberración cromática. Y ahora sí, que es el número AB. El número AB es una medida de la dispersión cromática de un material óptico y los valores más altos representan una dispersión cromática menor y una mejor calidad óptica. O sea, ¿cómo les podría explicar? El número AB es un número que no podemos dimensionar como tal, pero que corresponde a la relación entre la capacidad de refracción óptica de un elemento con la dispersión cromática de un material transparente. Y por ejemplo, en este esquemita vemos el lente intraocular
con la aberración cromática, que nos va a dar en distintos puntos, se va a enfocar el color rojo, el color verde y el color azul. Entonces tenemos que buscar un buen lente que nos disminuya esta aberración y que logre que esos tres colores primarios se enfoquen en un solo punto, como está en este esquema. Esta característica de este lente es que tiene un número AB mayor. Y aquí en esta tablita vemos la característica del número AB, el número de refracción, perdón, y el índice de refracción y el material. Entonces, para concluir, entre mayor número AB, tiene menor índice de refracción, pero mayor calidad óptica. Y tenemos que buscar un número AB que sea siempre mayor de 47, ya que en nuestro... Jessy, nomás que apaguen los micrófonos, mija, porque se oye viciada tu charla. Apaguen sus micrófonos, por favor. Gracias. Entonces, ya para concluir, el cristalino tiene un número AB de 47, entonces tenemos que buscar un lente intraocular que tenga un mayor número AB que este. Otro aspecto muy importante es la selección de pacientes, como lo he estado mencionando, tenemos que hacer sensibilidad al contraste, buscar el astigmatismo irregular, buscar las aberraciones esféricas para poder contrarrestarlo con los lentes asféricos y las aberraciones de alto orden. Tenemos que hacer varios estudios, tanto OPD, Pentacam u otros estudios que nos arrojen estas aberraciones. Y prácticamente tienen que tener menor de 0.3 en todas las aberraciones, según el polinomio de Zernica. Y también de ángulo capa tiene que tener menor de 0.2, que ese más bien nos los da el OPD. Y del ángulo alfa también tiene que ser menor de 0.3. Y una pupilometría que sea mesópica menor de 6.0 milímetros. Y prácticamente algunos se van a preguntar qué es el ángulo capa y qué es el ángulo alfa. El ángulo capa es en sí la distancia que hay entre el eje pupilar y el eje visual, que nos va a hablar de centramiento de nuestro eje óptico y, perdón, eje visual. Y el ángulo alfa, nos va a diferenciar la distancia entre el eje óptico y el eje visual, que muchos estudios no lo dan, entonces nos tenemos que fijar que sea menor de 0.3. Y para concluir, no hay un lente que sea mejor que todo. El mejor lente intraocular es el que satisface las necesidades de nuestros pacientes. Y una selección y examen exhaustivos del paciente combinados con el conocimiento de las opciones más recientes y un asesoramiento adecuado del paciente, incluida la neuroadaptación, pueden evitar la insatisfacción de nuestros pacientes. Y por mí sería toda la plática. Muchas gracias. Pues muy bien, Jessy. Felicidades. Yo te quiero felicitar por la presentación y al doctor Jorge León felicitarlo por esa capacidad de escuchar la plática manejando. Felicidades, Jorge. Es una habilidad que a veces yo no la podría tener, ¿eh? Así que muchas felicidades. No sé si alguno de las personas que te están escuchando, que te escucharon, tienen algunas dudas, preguntas, cuestionamientos o algo que no les quedó claro. ¿Alguno tiene alguna duda? Ahorita pueden hacer sus preguntas. Doctor, una pregunta. Se ha hablado acerca de evitar en ocasiones este tipo de lentes en aquellos pacientes que tienen glaucoma. Ahora que están en el mercado los lentes de foco extendido, ¿cuál sería su opinión? ¿Cree que pudieran ser ellos unos buenos candidatos para lente de foco extendido?
Ok, ¿quién está preguntando? ¿Toño? El doctor Antonio Pérez. Ok, mira. La respuesta no es muy compleja en relación a esto. Recuerda que si tú tienes un paciente con glaucoma, tienes que establecer estadios del glaucoma. Obviamente un paciente con glaucoma es complejo, no sé si esté la doctora que es especialista en glaucoma o alguien más. La sensibilidad al contraste te va a impactar en forma sustancial. Cuando un paciente tiene glaucoma y si tú le adhieres un lente multifocal donde va a perder sensibilidad al contraste aproximadamente, ya dijo Jesse, del 12 al 18%, pues entonces vas a empeorar su calidad visual de este paciente. Obviamente los lentes monofocales plus podrían estar indicados en algún tipo de este tipo de casos bien seleccionados, ¿no? Correcto, muy bien. Gracias, doctor. No sé si alguien tiene alguna otra duda. No, pues parece que les quedó muy claro. Yo les voy a preguntar entonces, ¿no? Porque si les quedó claro, yo tengo sí varias observaciones que hacer. Por ejemplo, Adelante, doctor. si ustedes tienen un paciente insatisfecho, ¿de qué depende que el paciente esté insatisfecho? ¿De una mala selección? ¿De unos malos estudios? ¿O de qué depende? Ustedes han visto pacientes insatisfechos, me imagino, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Y de qué depende de que el paciente está insatisfecho? ¿Me pueden decir cuál es la queja principal de ese paciente? Los fenómenos. Pueden ser los aros. Ajá. Sí, los aros, los fenómenos visuales. Hay una cosa que yo le llamo la 6C. Siempre que tengamos un paciente insatisfecho, tenemos que evaluar varias cosas. Primero, ¿cómo está la córnea? La primer C. Si la córnea está con alteraciones, obviamente fue una mala selección previa a todo esto. La segunda C. ¿Hay cilindro o esfera residual? Lo tenemos que evaluar. Es una de las principales quejas de los pacientes. La tercera C, que es la más importante, una capsulorhexis circular continua centrada. Centrada, porque el centramiento en este tipo de lentes impacta directamente proporcional a la calidad visual de los pacientes. La cuarta C, ¿cómo está la cápsula? Ustedes han visto muchos pacientes que después de que le pongan un lente multifocal van a encontrar pliegues en la cápsula posterior y ya no se diga opacidades en un futuro corto o mediano o largo plazo. Eso va a depender también del tipo de lente que le hayan puesto. Y la otra C, la quinta, que sería si el paciente tiene un CME, un edema quístico de mácula, que lo tendrían que descartar. Y la última C, que es la más común de los médicos, que el paciente sea crazy, o que esté loco, porque es lo más común que nosotros decimos. No, es que el paciente está viendo 20/20, pues está loco. Sí, está loco. Pero si el paciente te está refiriendo que no está viendo bien, el paciente le debes de creer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Evaluar los resultados posoperatorios comparándolos con los preoperatorios para ver en dónde te equivocaste. ¿Está claro? Por lo tanto, la selección del paciente para poner un lente multifocal, yo lo voy a clasificar en 3. Lo más importante, la edad del paciente. No es lo mismo que ustedes operen un paciente a los 45 años viendo 20/20 de lejos, 20/20 de lejos, que lo único que necesita él es él o ella una visión para lectura y ustedes le van a quitar a ese 100% de visión lejana, le van a dejar el 50% de esa visión porque el otro 50% lo van a distribuir tanto en visión cercana como en visión intermedia. Tú mencionabas que los pacientes que tienen más satisfacción de visión intermedia es el Panoptix. Claro, la visión que tiene el Panoptix no la está dando porque tiene 2.17 y los otros tienen alrededor de 1.75, 1.66. Por lo tanto, el Panoptix sí es el lente que te da mejor visión intermedia. Pero el que te da mejor visión cercana es el Fisiol, por la visión que tiene ese Fisiol. ¿De acuerdo? Por eso, una queja importante, si ustedes quieren empezar a hacer sus primeras cirugías en pacientes que tengan graduaciones, no más para presbicia, tengan mucho cuidado, porque pueden ser verdaderos dolores de cabeza. Ustedes el 100% de visión lejana se lo van a dividir en 3, 50 para lejos, 30 y 20, alrededor de, y ahí es donde empiezan los problemas. El segundo, la pupila, lo mencionaste, Jess.
La pupila es una de las cosas más importantes que tenemos que evaluar en estos pacientes. Yo tengo aquí pacientes que he evaluado de varios colegas con el OPD que están extraordinariamente insatisfechos. ¿Por qué? Porque nunca se fijaron que el tamaño de la pupila del paciente era de 6.50. Imagínense un lente que tiene 6 milímetros. En la tarde-noche el paciente no sale. Porque el OPD y las condiciones visuales no detectan esa parte de 6 milímetros que tiene el lente. Si el otro tiene 6.50, el aparato, cualquier cosa lo detecta como si fuera áfaco. Imagínense el problema que le meten al paciente cuando sabe que, doctor, por eso de la tarde-noche no salgo porque no veo. Factor importante. Nosotros vamos a presentar en FacoFest comportamientos pupilares pre- y postoperatorios en lentes de alta tecnología. Y van a ver los resultados que vamos a presentar. Y lo otro, que es sumamente importante, las aberraciones. Yo les pregunto, ¿quién de ustedes le dio importancia a las aberraciones para la elección de un lente? Es pregunta. ¿Alguien? ¿O nomás le hacen el estudio y va para adentro? ¿Alguien le hace aberraciones? ¿Y cuál es la aberración que ustedes están tomando para decidir esta es la mejor opción que tiene este paciente? Yo les pregunto, ¿ustedes ponen mucho Panoptix? ¿O más Fisiol? ¿O más Eyes? ¿Qué es lo que más ponen? ¿O qué es lo que más han visto? Panoptix. Ajá, los escucho. Panoptix. Panoptix. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por lo que ponen Panoptix? Por mejores resultados visuales. Mejores resultados visuales según quién. Fíjate bien. El 40% de todos los lentes multifocales que se ponen en el mundo, 40% están influidos por la industria. Si yo te digo, no, es que sabes que el Panoptix es el mejor lente, bueno, pues ¿quién dijo? ¿Quién dijo? ¿En qué casos? ¿En qué condiciones? ¿Qué aberración esférica tiene el lente Panoptix? Es pregunta, ya se los dijo la Yes. ¿Qué aberración esférica tiene el Atelisatril? ¿Qué aberración esférica tiene el Fisiol? ¿Qué aberración esférica tiene el Symphony? ¿Qué aberración esférica tiene el ARA? Es pregunta. ¿Nadie? Entonces, ¿por qué eligen Panoptix? Esa es mi pregunta. ¿Por qué eligen Panoptix? ¿Cuál es la razón fundamentada por la que ustedes vayan a decir, es que sabes que Alcon me apoyó? Ah, bueno, si te apoyó es otro borlote. Sí, pero ¿por qué eligen Panoptix en el 90% de los casos y no Fisiol, y no Zeiss, o no Lara, o un poco extendido? ¿Cuál es la razón? Entonces estamos evaluando mal los pacientes, ¿de acuerdo? Partiendo de ahí estamos haciendo una mala selección por una mala elección de los casos. Conclusión. Ahí les va. Yo tengo que ver cuál es la aberración esférica de la córnea. Una cosa es la aberración esférica corneal y otra la aberración esférica a pupila mesópica. Son cosas completamente diferentes porque ahí es donde a mí me importa. Imagínense, yo les pregunto, tengo un paciente operado de LASIK hipermetrópico que tiene una aberración esférica de menos 0,20 y quiere el paciente ponerse un lente de lejos y de cerca. ¿Qué lente le ponen? Es pregunta. ¿O le pondrían un trifocal? Y si la respuesta es sí, ¿por qué? Y si la respuesta es no, ¿por qué? Esto vamos a hacerlo tipo taller, porque si no se vuelve un monólogo, y los monólogos al ratito se olvidan. Nomás quiero que me ayuden a pensar. Tiene un paciente operado de LASIK hipermetrópico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Con una aberración esférica negativa de menos 0,20. Vamos a poner un ejemplo X. Entonces el paciente quiere hacerse una cirugía de cristalino para decidir qué lente le vamos a poner. ¿Qué harían ustedes o qué lente le pondrían? Yo los escucho, nadie los va a regañar, ni les va a decir, ay, ¿cómo es posible? No, yo los quiero escuchar, porque así aprendemos todos, ¿de acuerdo? ¿Alguien que me pueda decir?
O ustedes lo han visto de sus maestros. Preguntarles, oye, perdón, usted, maestro fulano, sutano, mengano, ¿por qué decidimos ponerle el lente fulano? ¿Le han preguntado a sus maestros, sus profesores? ¿O nomás el profesor decidió ponerle un lente Panoptix? Creo que el doctor Carvajal el otro día me dijo que le habían puesto unos lentes Panoptix. Bueno, voy a cenar la próxima semana quizá con el doctor Carvajal y le voy a preguntar cuál fue la decisión, por qué el Panoptix, ¿no? Porque a veces, no, yo te doy uno y ponle uno, espérame, es que vuelvo a insistir, eso es influencia de la industria y el 40% no está indicado. Está influido directamente y eso es pésimo. Imagínate que alguien que sea ingeniero o que sea, no sé, vendedor, que no tenga más que licenciatura en administración, que les venga a decir a ustedes qué lente poner. Digo, por Dios. No, es que el lente fulano no sirve, el lente pero ¿quién dijo? Hay indicaciones específicas para cada uno de los lentes. ¿De acuerdo? Concluyendo, ¿cuál es la aberración esférica que tiene el Lara? 0. ¿Cuál es la aberración esférica que tiene el Symphony? Menos 0.27. ¿Cuál es la aberración esférica que tiene el Fisiol? Menos 0.18. Menos 0.11, perdón. ¿Cuál es el que tiene la Telisa Tri? Menos 0.18. ¿Cuál es el que tiene el Panoptix? Menos 0.10. ¿Cuál es el que tiene el VVT? Menos 0.20. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que partir, si no, pues yo le pongo a todos los que me peguen mi gana, sin evaluar los resultados que estamos dando de importancia, que son tamaños pupilares, que son aberraciones que está manejando el paciente, y sobre todo edad del mismo caso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Segunda pregunta. Esto que estabas mencionando de los EDOF. Fíjense que los EDOF son tecnologías bastante interesantes, pero a veces recuerden que la gran mayoría de los pacientes que se ponen, más bien de las nuevas tecnologías, los hacen físicos, por supuesto, ingenieros, matemáticos, todo eso, que no es malo, pero lo hacen en sistemas simulados. Y los sistemas simulados son buenos, los hacen a pupila siempre 6 milímetros porque es el tamaño de la óptica del lente. ¿De acuerdo? Pero si nosotros tenemos pupilas más grandes o pupilas más chicas, tenemos que analizar perfectamente bien para ver si ese paciente, el lente asférico le funciona o definitivamente no le funciona. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que pensar un poquito más como médicos refractivos sin tanto bombardeo que nos dé la industria. Y si nos paga el viaje al Congreso, pues está bien, estamos agradecidos. Y vamos a poner un lente cuando el lente de la compañía Sutana, Mengana o la que sea esté perfectamente bien indicado. ¿Sí está claro? Cuando llegó el Symphony, yo fui de los primeros en poner lentes Symphony. Yo estaba muy entusiasmado con el lente Symphony. Tenía una aberración esférica menos 0.27. Digo, va a quedar prácticamente con la aberración esférica corneal. Va a quedar muy bien el paciente. Es un lente acromático. Pero después nos fuimos dando cuenta que todo lo que va saliendo se tiene que ir quitando. Ustedes, les voy a hacer otra pregunta. O pregúntenselo a sus maestros. A ver, vamos a poner el lente Fisiol. ¿Qué medida tiene el anillo central? Primero, del Fisiol, del Panoptix, o de la Telisa, o del Lara. ¿Cuál es el que tiene anillo más grande? Central. Tú mencionabas los ángulos, ¿cierto? Tiene importancia los anillos, que uno tenga un anillo de 1.2 y el otro de 1.44, y 1.16 o 1.50. ¿Qué importancia tienen esos anillos? Mientras nosotros no nos hagamos todos esos cuestionamientos, vamos a caer en los mismos errores y vamos a tener más pacientes insatisfechos. ¿De acuerdo? Los lentes refractivos. Bueno, los lentes refractivos fueron los primeros lentes que se utilizaron hace muchos años, los lentes bifocales, de hecho, que nosotros empezamos a trabajar con ellos y era un soberano desastre, ¿sí? Empezamos y los pacientes terriblemente inconformes. Por lo tanto, vino otro tipo de tecnología, vinieron los lentes trifocales, bueno, creyendo que los lentes trifocales iban a remediar parte de ese problema, mejoraron en forma sustancial, pero los lentes trifocales, si ustedes ven la curva de comportamiento, cada día es menor. ¿Por qué los laboratorios insisten tanto en hacer lentes trifocales o lentes intraoculares? Más o menos en el mundo se hacen 30 millones de cirugías de catarata aproximadamente, ¿sí? La India reporta 11 millones, Estados Unidos reporta casi 4 millones. Casi entre la India y Estados Unidos reportan el 50% de las cirugías en el mundo. Según nuestro estadista doctor Gattel,
hacemos en México 300,000 cirugías al año, cosa que yo no le creo. Por supuesto que no le creo. ¿Cuál es el porcentaje de todos los lentes en el mundo que se ponen multifocales? Es muy, pero muy poco la estadística. Muy poca la estadística. Anda alrededor del 4%. Por lo tanto, de cada 100 lentes que se venden en el país, alrededor de 4 al 6% son multifocales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué depende que alguien se meta con lentes multifocales? De más tecnología. Si ustedes tienen esa tecnología, la tienen que aprovechar para poder decidir cuáles pacientes sí, cuáles pacientes no. Tú mencionabas, Jessy, los números AVE. Los números AVE son importantísimos, importantísimos. Yo los invito, yo cuando tenía médicos en adiestramiento, que los tenía, lo primero que les preguntaba, ¿vas a operar? Perfecto, muy bien, siéntate, enfócate, todo lo demás, ¿ya estás listo? Sí. A ver, nomás dime qué número sabe tiene el lente que le vas a poner. No, pues si me lo dices, la cirugía es tuya. Pues van para afuera, ¿no? Van para atrás. Entonces al otro día tenían que decirme cuáles eran los números AVE y cómo impactaban. Los números AVE va directamente proporcional a los índices de refracción. Mayor número AVE, nosotros tenemos mejor calidad visual en aberración cromática. No estamos hablando de cantidad, estamos hablando de calidad visual en este tipo de pacientes. Por lo tanto, ustedes deben de pensar más allá que si hacen 1000 cirugías de catarata. Hace poquito estuve yo en Argentina dando unas pláticas y me encontré unos hindús que ellos hacen el fellow de segmento anterior hace al año 1400 cirugías de catarata. Al año. Imagínense nomás. Eso, divídanlo en mes, se está echando más de 100 cirugías el fellow, hecho, divídanlo por semana, se avienta 25 cirugías él solo en una semana. ¿Qué tipo de cirugía? ¿Quién sabe? Porque ellos tienen un porcentaje relativamente bajo de lentes multifoco. Hay un porcentaje muy específico de médicos que ponen esos, pero ponen muchos lentes que ellos fabrican. Y la razón, pues, es obvia, ¿no? Ellos lo fabrican, lo tienen que poner. Entonces, volviendo a los lentes hidrofóbicos, hidrofílicos, que a veces se agarran los laboratorios, no, es que mi lente es hidrofóbico y vas a tener menos opacidad de cápsula, de acuerdo, de acuerdo. Eso me queda perfectamente claro, perfectamente claro. Pero, ¿de qué impacta? Ya lo dijo Jessy. Nosotros evaluamos, yo les pregunto a cada uno de ustedes para decidir qué lente le van a poner, ¿ven el blanco a blanco? El blanco a blanco en este momento es la única forma que nosotros podemos evaluar cómo está esa bolsa capsular. La bolsa capsular se comporta diferente cuando nosotros la abrimos. Aumenta más o menos 1 milímetro. Pero imagínense que ustedes tengan un blanco a blanco de 12,4 y le vayan a poner un lente estático de 11 milímetros, que es el lente trifocal de la compañía Zeiss. Estático porque tiene 4 puntos, pero no son flexibles los 4 puntos. La posibilidad de que ese lente, y más si son tóricos, ferrotes, altísima. Altísima. Y yo ya les tengo la evidencia que próximamente vamos a publicar todo esto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que ver cuánto tiene el fisiol, ya lo dijo Jessy, 1075, cuánto tiene la telisatri, 11 milímetros, pero el fisiol tiene esas orejitas de Mickey Mouse, que son 4, y le dan una cierta mejoría comparado con lo estático de los lentes trifocales de la compañía Zeiss. Y no porque la compañía Zeiss sea mala. Yo he puesto más de 1000 lentes trifocales de la compañía Zeiss, ¿sí? Y he aprendido por todo esto, ¿sí? He aprendido mucho. No crean que yo estoy en contra de los lentes con cromóforo, pero yo les he preguntado a los laboratorios, a ver, si es cierto que el cromóforo amarillo bloquea la luz azul, ¿impacta directamente proporcional en problemas maculares en un futuro? La evidencia dice que no. Yo les pregunto, de ese lente cromóforo amarillo que tú vas a poner, ¿qué cantidad de cromóforo amarillo es necesaria para bloquear la luz azul? La respuesta, nadie sabe. ¿Ustedes se han puesto a pensar eso? Ustedes pregúntenle la próxima vez que vaya el representante de la compañía Alcon y el representante de la compañía Fisiol y les digan, ah, mira, tu lente trae un cromóforo amarillo. Oye, ¿me puedes decir qué cantidad de cromóforo es necesaria para bloquear la luz azul? Y los van a dejar con cara de, ¿what? ¿De acuerdo? Pero es un aprendizaje porque los tendrán que investigar y se lo tendrán que transmitir. ¿De acuerdo? Porque es un parámetro. Yo no sé
¿En qué se basan para decir, sabes que esta es la cantidad suficiente de cromóforo para bloquear la luz azul que no impacte en daños maculares? ¿De acuerdo? Yo no lo sé. Y se los he preguntado y todavía estoy esperando la respuesta. ¿De acuerdo? Jesse, ángulos kappa y ángulos alfa actualmente no tienen absolutamente ningún impacto en los lentes multifocales. ¿El ángulo kappa tiene impacto para cirugía refractiva? Sí. ¿El ángulo alfa le estábamos dando más importancia para lentes multifocos? Sí. Pero la evidencia dice que no hay un impacto directamente proporcional en todo esto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo no les digo que no le den importancia, pero no tiene tanta importancia como yo se la daba hace algunos años. ¿De acuerdo, mija? Y con lo que es el Refractive Lens Exchange, es lo que llamamos nosotros cirugías facorefractivas. Si ustedes van a hacer una cirugía facorefractiva en un paciente que tenga graduaciones interesantes después de cierta edad, está bien, pero siempre vean pros y contras. Si el paciente tiene una hipermetropía pues, de +5 y tiene el paciente una edad de 48 años, pues valoren si lo pueden beneficiar con este tipo de tecnología. Un paciente que tenga -8, que tenga ya 48, 50 años, pues valoren tamaños pupilares, lo que acabamos de mencionar, y ver qué tanto lo pueden beneficiar con esto. Yo tengo varios casos con buenos resultados, con buenos resultados, pero no pacientes. Yo no opero un lente multifoco en un paciente que sea presbita solo, porque yo sé que no le voy a poder ofrecer lo que el paciente está pidiendo y le voy a quitar calidad visual lejana. Siempre investiguen qué es lo que hace el paciente para poder decidir cuál es la mejor opción para ellos. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, mencionaste el piggyback. El piggyback es bien controversial. Fíjate que yo nunca he puesto un dente piggyback. Nunca, nunca, nunca. Yo a veces les digo, mira, si el paciente ya salió con un ojo mal hechito, pues hay que ayudarlo, ¿no? Pero no hay que poner, imagínense, yo he visto pacientes que les ponen en ojos muy chiquitos 2 lentes y de por sí tienen un ojito chiquito, tienen una bolsa capsular chiquita, con trabajo les entra un lentecito y ponerle otro en el sulcus. Hemos visto muchos, los casos que yo he visto son de opacidades interlenticulares, se epiteliza esa porción y a veces es un verdadero relajo hacer. Si alguien me dice, ¿harías un piggyback? Mi respuesta es no, pero no con eso estoy diciendo que no esté indicado. ¿De acuerdo? Pues no sé, esas son las observaciones que yo te quería hacer, mi estimada Jessie. Pues te felicito por la presentación y cualquier cosa yo estoy a sus órdenes, ¿de acuerdo? No sé si tienen alguna duda, chavos. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Pueden preguntar. Miedo. Pues quedó claro, la próxima vez que yo vaya a dar una plática con ustedes les voy a preguntar porque al parecer ya quedó claro totalmente todo lo que hemos platicado, ¿de acuerdo? Y no vayan a decir que no, pues eso no me lo sabía, ¿sale? De acuerdo, doctor. Muy bien, pues muchísimas gracias. Si no tiene ninguna otra duda más, yo estoy aquí a la orden, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias por sus valiosas aportaciones del día de hoy, doctor. Cualquier cosita estamos a la orden, ¿eh? Gracias. Buenas noches. Bye, cuídense. Bye. Felicidades a ambos por la ponencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Y gracias. buenas noches. Gracias. Gracias, Jessy. Gracias, doctor. Hasta luego.